Muy buenas noches, siempre es un gusto darle la bienvenida como todas las noches para disfrutar la entrevista 8 en punto. Esta noche vamos a hacer un análisis de la situación económica de nuestro país. Dos invitados, por supuesto, de lujo que tenemos esta noche acá, como por ejemplo el doctor Roberto Artavia, quien es presidente de la Junta Directiva del INCAE. Doctor Artavia, un gusto tenerlo en El Salvador. Y en Muy buenas noches, mucho gusto. También nos acompaña una persona de casa, el ingeniero Nelson Zárate, rector de la Universidad Tecnológica. Ingeniero, un gusto nuevamente tenerlo acá. Gracias, Sergio, buenas noches y un saludo y bienvenido, doctor Artavia. Okay. Gracias, Nelson, un gusto estar acá. Arrancamos esta entrevista, doctor Roberto Artavia, con una pregunta que es de rigor. ¿Cuál es el motivo de su visita a El Salvador? Bueno, en primer lugar, me encanta visitar este país. Es un país en el que he trabajado muchísimo y al cual quiero mucho. Aparte de eso, en esta ocasión en particular, vengo para el primer Congreso de Egresados de la Universidad Tecnológica, al cual fui invitado por el rector Zárate, por el presidente Leusel, y no me podía negar porque para mí la Universidad Tecnológica es una segunda casa académica con la cual he trabajado. No sé, Nelson, ya ni me acuerdo, pero por lo menos los últimos 7, 8 años en una u otra forma, tratando de apoyarla y a la vez ayudándole a proyectarse en el ámbito nacional e internacional. Ok, ingeniero Zárate, primer Congreso de Egresados de la Universidad Tecnológica. Cuéntenos un poquito más porque obviamente hemos visto publicidad y hay grandes expectativas y créanme que yo estuve ahí y obviamente se cubrieron a plenitud. Que por cierto, sigue hoy por hoy a esta hora completamente en vivo, 8 en punto, por favor. Bueno, efectivamente la universidad tomó la decisión de realizar este año un primer congreso internacional para nuestros graduados. La Universidad Tecnológica tiene un poco más de 16,000 graduados en sus 32 años de existir. Tenemos un instituto de graduados que tiene más de 12 años de estar desempeñándose, cuya función es básicamente actualizar a los graduados de la universidad. Damos capacitaciones, damos asesoría, tenemos una revista institucional que mantiene en contacto oportunidades de trabajo para alumnos graduados, para alumnos estudiantes de empresas de graduados de la Universidad Tecnológica. En fin, hay una relación entre ellos. Pero evidentemente teníamos que llegar a un estado de maduración, de una mayor actividad y relación estrecha. Yo siempre he estado diciendo que es importante no el sentido de pertenencia, porque ese yo lo percibo muy frío, un sentimiento de pertenencia, el estrechar esa relación. Claro, en la universidad ya hay graduados que sus hijos están estudiando en la Universidad Tecnológica, pero consideramos importante que nuestros graduados conozcan cuál es el estado del arte en ciertas ciencias, en ciertas profesiones, y tomamos la decisión de solicitar que participaran profesionales de diferentes áreas que informaran a los estudiantes de cómo se encuentra la situación. Buscamos una parte común para todos los graduados de la Universidad Tecnológica y bueno, consultamos con el doctor Artavia y el tema de enfoque de la realidad nacional, no desde el punto de vista de un local que algunas veces el sentimiento o las afiliaciones políticas, ¿verdad? Probablemente nublan la percepción de la realidad en el país y que quieras o no, muchas veces se hacen evaluaciones cualitativas sin tomar en cuenta la parte cuantitativa, que es la que nos permite hacer la discusión y el análisis. Nos llevó a solicitarle al doctor Artavia, que con su experiencia conoce Centroamérica y Latinoamérica a la perfección. Yo les decía ahora a nuestros graduados que el dominio de los datos, de la información, de la relación con el sector empresarial, político, organizaciones sociales del doctor Artavia es muy amplio y que eso nos permitía que nuestros estudiantes tuvieran una visión de qué es lo que está sucediendo en El Salvador sin esa pasión, sin ese sentimiento, ¿verdad? O partidario o político que le pudiera distorsionar la realidad. Y fue así como logramos que nos diera la conferencia magistral con los sentimientos educados. Yo pienso que es así, ¿verdad? Hay un refrán de un amigo mío alemán, el doctor Karl-Heinz Wolfgang, que él dice que solo el amigo le dice a uno que tiene mal aliento. Entonces creo que es importante que cuando uno no está haciendo bien las cosas, si hay alguien que está cercano a uno, que aprecia y que conoce, muy probablemente no sea del agrado todo lo que nos dice, pero solo cuando hay una reacción es que es verdad lo que a uno le están diciendo, ¿verdad? Nuestros estudiantes realmente
se sintieron sumamente satisfechos, preocupados, ¿verdad? Porque la realidad del país no es de color de rosa, hay mucho que hacer, lo vamos a ver en el transcurso del programa, hay aspectos económicos, hay aspectos sociales, hay aspectos de medio ambiente, que es importante que la gente lo conozca desde un punto de vista fuera de pasión y lo más objetivo posible. Bueno, y la señora también el mal aliento, pero va acompañado con un codazo. Doctor Artavia, arrancamos con el tema del análisis económico, que por supuesto todos los asistentes al primer congreso de egresados de la Universidad Tecnológica, incluyéndome, nos deleitamos escuchando, pero también de pronto salimos con los pelos parados, porque obviamente usted nos dijo lo bonito, lo malo y lo feo, es decir, la tierra y la florcita. ¿Cómo estamos hoy por hoy? Es decir, ¿estamos a tiempo? ¿Estamos en la correcta dirección económicamente hablando para que nuestro país resurja del lugar en el cual hoy por hoy nosotros ocupamos? Bueno, partamos de lo más sencillo. Este es un país que tiene una década de no crecer en términos económicos al ritmo que debe. De hecho, si agarramos las tasas de crecimiento del 2004 al presente, el ritmo de crecimiento promedio, el promedio simple, es de 1.76%. Eso significa que duplicar el ingreso nacional a ese ritmo nos va a tomar más o menos 41, 42 años. Y eso no es aceptable. Un país emergente como El Salvador, chiquito en la era de la globalización, debe duplicar su escala económica básicamente cada 10 años, cuando mucho, en lo cual implica una tasa de crecimiento entre 6 y 7%, lo cual es perfectamente alcanzable. Okay. Este país se ha quedado estancado en eso. Cuando lo medimos por el índice de desarrollo humano, si en realidad hemos logrado convertir ese poco crecimiento en bienestar humano, lo que vemos es que entre el 80 y el 90 el país mejoró su índice en más de un punto porcentual, 10 puntos porcentuales. Cuando lo vemos en términos del 90 al 2000, lo mejoró más o menos en 6 puntos porcentuales. Lo volvemos a ver entre el 2000 y el 2010 y lo mejoró en casi 7 puntos porcentuales. Y lo vemos del 2010 al presente completamente plano. No ha habido mejora en el desarrollo humano. Cuando lo vemos en términos de la base de recursos naturales sobre la cual se sustenta el desarrollo, lo que vemos es un desgaste enorme del país en sus recursos marinos, en sus recursos de tierra, fundamentalmente el desgaste de las tierras, en su capa forestal y en su recurso hídrico. Y esto significa una crisis ambiental, un estancamiento social, un estancamiento productivo, todo lo cual nos debe llamar a cierta alarma y a reaccionar con fuerza. Doctor, debo de preguntar a quemarropa porque, como usted sabrá, hoy por hoy nosotros nos encontramos en un proceso eleccionario, es decir, como usted dijo en el discurso, siempre nos encontramos en elecciones en nuestro país. Vamos a hablar más adelante de eso, pero surgen las promesas, surgen los compromisos, es decir, llámelo como usted quiera porque es un cambio de semántica, al final como los candidatos lo quieran hacer, pero ¿cuánto necesitamos crecer, doctor, para llegar a 47 años y podernos recuperar? La economía, algunos dicen, mire, necesitamos crecer un 3.5, un 4.5, que ha sido muy difícil en los últimos años, según las mismas cifras que maneja el Banco Mundial y otros organismos internacionales, que realmente El Salvador lo pueda hacer. ¿Cuánto necesitaría El Salvador realmente crecer, doctor? Mire, es muy sencillo, es aritmética logarítmica lo que vamos a usar acá. El ritmo de crecimiento más alto que tuvo el país fue de 3.9% en esta última década. Si para usarlo más sencillo lo pasamos a 4% para redondear, si crecemos al 4% y nosotros tratamos de duplicar la escala económica. ¿Por qué hablo de duplicar la escala económica? Estamos en $3.600, $3.700 per cápita, 7.600 si lo ajustamos por la paridad del poder adquisitivo. Una economía se considera que entró en el nivel de desarrollo cuando llega a $17.000 per cápita ajustados. Eso significa que El Salvador tiene que duplicar y algo más. Si nosotros queremos duplicar esa escala económica, suponiendo que la paridad del poder adquisitivo se mantiene, cosa que no necesariamente es así, pero para hacerlo sencillo, creciendo al 4% vamos a tardar 17 años. Eso es lo que estaríamos hablando.
Algunas personas... Para doctor, duplicar la escala. Okay. Cuando hablamos de crecer al 1.7, que es lo que estamos haciendo, nos toma 41 años. Esa es la diferencia en el ritmo de crecimiento. Y si crecemos al 7%, duplicar la escala económica nos toma 10 años. Entonces, la tasa de crecimiento es importante, pero por eso, cuando me lo preguntaste, yo inmediatamente me referí también al desarrollo humano y al balance ambiental. Ese crecimiento no puede ser dilapidando los recursos naturales y no puede ser concentrando la riqueza. Tiene también que reflejarse en un progreso social mejor distribuido, donde empezamos a ver caer estadísticas como la mortalidad infantil, la mortalidad maternal, o a ver aumentar la tasa de graduación secundaria, la educación técnica, la educación universitaria y otros indicadores sociales de que el país se está transformando en una forma cierta. Para poder crecer hay algunos analistas, doctor, que sientan su base sobre la posibilidad de que en nuestro país es complicado crecer, y uno de ellos es la política cambiaria. Muchos hablan, de hecho, un rotativo, si usted tuvo la oportunidad de leerlos esta mañana, hablan de una moneda diferente. Ya no hablan del colón, ya no hablan del dólar, pero hablan de una moneda diferente. ¿Qué tan viable es? Bueno, viable, yo siempre digo que las decisiones de política económica son decisiones y por lo tanto viables son todas. Aquí pueden volver al colón, pueden quedarse dolarizados o pueden inventar una tercera moneda. Eso es una decisión que toma el conjunto de la sociedad y la ejecuta el Banco Central, básicamente, si fuera regresar a algo que no fuera la dolarización. Yo creo que sería un error. Yo creo que aquí ya se pagaron todos los costos enormes de haber dolarizado el país, que tiene implicaciones muy grandes para la población, tiene implicaciones enormes para la competitividad comercial, tiene implicaciones enormes para la volatilidad de las exportaciones y de las importaciones en diferentes momentos del ambiente o del contexto comercial global, y todo eso ya lo pagamos. Regresarnos ahora sería desperdiciar el sacrificio que se hizo. Esto no significa que no se puede, que se puede, y tiene algunas ventajas de hacerlo. Un país que no crece como El Salvador en su productividad al ritmo de sus socios comerciales, tener una moneda que no sea el dólar le permite ajustar el valor de esa moneda para compensar las variaciones o las desventajas productivas. Y así es como lo usan la mayoría de las naciones. Uno ve Japón y China, no solo países chiquitos, aún las grandes potencias, jugando con el tipo de cambio para ajustar su competitividad. Esa herramienta ya no la tiene El Salvador. Magnífico, hacemos nuestra primera pausa en 8 en punto, mucho más que tenemos esta noche para ofrecerles a ustedes. Volvemos. Estamos de regreso, sabíamos que iba a estar muy pendiente, doctor Artavia. Seguimos con el tema de la dolarización, y es que rápidamente surgen algún tipo de comentarios como qué tan viable sería, y reitero esta palabra porque viabilidad se entiende sobre la base de llegar a un éxito oportuno para los intereses de la cosa pública del Estado. ¿Qué tan viable sería el empezar a desmontar este sistema de dolarización? Y le comento por qué, porque en algún momento hemos tenido algún otro tipo de economistas y dijeron, mire, en su momento creemos que tenían todas las condiciones idóneas nuestro país, es decir, tenía posibilidad concreta de un desarrollo sostenible, teníamos un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, socio estratégico de nuestro país, un anclaje de la moneda, evitábamos las especulaciones de una fluctuación por tener una moneda única, etcétera. Por favor. Bueno, vamos por partes. Yo creo que a la hora de hacer un regreso a una moneda como el colón o a una tercera moneda que se pudiera generar, una de las cosas en que no se pueden dar el lujo de equivocarse es en establecer el valor real de esa moneda, el valor de transar esa moneda. Y el problema hoy en El Salvador es que los flujos de divisas no solo tienen que ver con un sustento productivo y un intercambio comercial, sino que tienen que ver con remesas, tienen que ver con dólares de crimen organizado, tienen que ver con fuentes que no son controlables, que no son previamente medibles. Y entonces, si se hace la transacción, si se hace el cambio a una tasa de cambio equivocada, esto nos puede poner en una situación peligrosísima de desventaja competitiva, o puede hacer lo contrario, puede subvalorar toda nuestra
producción, lo cual posiblemente nos haría competitivos en exportaciones, pero recibiríamos mucho menos a cambio por nuestro trabajo. Yo creo que ya habiendo pagado el costo de la dolarización, que por otro lado nos permite mantener tasas de interés, voy a decir interesantes, casi de mercado internacional, que de alguna manera nos obliga a enfocarnos sobre la productividad como la forma de generar competitividad, es lo que debe prevalecer. Yo creo que el regreso a una moneda alternativa en este momento sería mucho más costoso que los pocos beneficios que se derivarían de ella. Uno de los temas, doctor, para cerrar esto, es que en algún momento economistas han dicho: vemos la situación de El Salvador con gran preocupación. Muchos advierten en llegar a una situación similar a la que Argentina en algún momento pasó, es decir, sobre el corralito, pero la caja de convertibilidad. Son contextos muy diferentes, son elementos y sistemas muy diferentes, pero sí existe un elemento común, y es la disciplina fiscal que hoy por hoy en el país no se tiene. No, definitivamente. Hoy hay un déficit fiscal importante y eso significa, otra vez, cuando uno está dolarizado y no puede hacer ajustes inflacionarios o cambiarios, va a tener necesariamente que compensarlos con disciplina fiscal por un lado y con productividad creciente por el otro. Esos son los grados de libertad que perdemos al dolarizar, y El Salvador ya los perdió. Ya pagó el costo de eso, ahora más bien debe utilizarlos como un estímulo para tomar las decisiones correctas en términos de enfoque productivo y de transformar esa dolarización en la ventaja que debió ser desde el principio. No lo han logrado porque poco después de la dolarización o inmediatamente después de la dolarización, el ritmo de crecimiento de la economía se estancó, pero no es un asunto de causalidad necesariamente, o la relación de la dolarización no es de causalidad con ese estancamiento, es más bien la pérdida del crecimiento productivo, porque hay menos inversión extranjera, porque se ha perdido competitividad en el mercado regional, se ha perdido competitividad en el mercado internacional, y eso tiene que ver con costos de energía, con infraestructura logística, con mano de obra no calificada y con una serie de factores del clima de negocios que no se han transformado para respaldar ese proceso de dolarización. Ok, en este evento, ingeniero Zárate, usted esbozó algún tipo de palabras que a mí me llamaron muchísimo la atención, y usted llamaba a los alumnos al emprendedurismo. De ahí es donde parte la pregunta, porque en algún momento el tema de tramitología que usted mencionaba también, es decir, el tiempo que una persona tardaría en montar una empresa en El Salvador. Ya vamos a hablar obviamente acerca de la inversión extranjera que de ahí deviene, y de toda la materia prima y elementos exógenos que podrían estar directa o indirectamente relacionados. Ingeniero, ustedes lo vivieron en la Universidad Tecnológica con el edificio Maestría. ¿Cuánto tiempo se tardaron? Pero más aún, yo tuve la oportunidad de conversar con el ministro de la Defensa con el proyecto que en Nuevo Cuscatlán el ITFA está creando, habitacional. Es decir, estoy hablando no de una empresa privada, estoy hablando de gobierno a gobierno. Sí. Llevan 2 años y no han podido montar este proceso habitacional, y me decían: Sergio, tú tenés un permiso, 2 permisos. Cuando venías a sacar el 5º ya se te vencieron los otros 3. Por favor. Bueno, efectivamente, con la construcción de nuestro segundo campus fueron casi 18 meses, ¿verdad? Entonces, esto que nosotros conocemos el proceso, el país, y lo mencionó en su disertación esta tarde el doctor Artavia, ya había superado esas barreras de burocracia y de tiempos para hacer negocios en El Salvador. Se había logrado reducir sustancialmente el tiempo, ¿verdad? Pero en años recientes esto ha vuelto. Probablemente sea por desconfianza en la procedencia de los negocios, tratando de encontrarle una explicación a esto. Ahora, sobre el emprendedurismo, El Salvador no tiene clima de emprendedurismo. Hace poco se hizo una presentación de un estudio a nivel mundial y se consideraba al Salvador, y hay una gran desconfianza. No hay también apoyo en capital financiero para apoyar este tipo de proyectos. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿y a qué se debe que los bancos tienen tanta liquidez, que tienen tanto dinero, ¿verdad? Pero no lo están destinando, no hay líneas de crédito para el sector productivo, como lo mencionaba el doctor Artavia. Sí hay mucha disposición para el consumo, ¿verdad? Inversión a corto plazo. Le dicen a la gente que sus deudas de corto plazo, de tarjetas de crédito o de cuentas, las pasen a largo plazo hipotecando sus propiedades. Entonces, parecería que el modelo no está siendo complementario. ¿Qué veo yo aquí?
que es importante que haya una estrategia en la que el gobierno y el sector productivo acerquen un poco más sus objetivos y qué es lo que se desea, ¿verdad? Cuando este gobierno inició hace ya casi 5 años, se tendieron algunos puentes, el Consejo Económico Social, hubo muy buenas intenciones de trabajar juntos, pero pasó la luna de miel, vino la parte fiscal que todavía, como decía el doctor Artavia, hay mucho que hacer. Este gobierno y este ministro de Hacienda ha sido uno de los más eficaces que hemos tenido en la historia de El Salvador desde los acuerdos de paz. Un hombre que ha sabido recolectar una cantidad de recursos como no la han tenido los anteriores, pero lo hemos discutido en otras ocasiones. Sergio, también no hay una política de gestión de los recursos. O sea, nuestros funcionarios, nuestros legisladores tienen salarios y prestaciones de primer mundo, ¿verdad? Lo acabamos de ver recientemente. La Universidad Nacional tiene un déficit de 7.2 millones de dólares para pagar salarios, que si podemos tocar el tema de educación también es importante. Se han hecho promesas de llegar al 6% del Producto Interno Bruto para educación, pero la Asamblea Legislativa se da un bono de un salario entero más en Navidad para todos los legisladores que supera creo que los 3.4 millones de dólares, y la Universidad Nacional carece de esos recursos. Entonces, esto como ejemplo, que hay una serie de procesos en la gestión gubernamental que, si bien hay que reconocer, se han hecho mejoras en cuanto a la captación de recursos fiscales, no hay todavía una buena política de administración de los recursos financieros. Ok, en este evento, doctor, usted se refirió al crecimiento de El Salvador en toda Centroamérica. Usted dijo, mire, y lo peor es que estamos por debajo de Nicaragua. Usted hizo una comparación rápidamente en el ejercicio mental. Nicaragua tiene a un presidente que pues de pronto trata de como de perpetuarse en el poder y que podría alguien interpretar las señales, mire, no nos están dando como mucha certeza jurídica. Sin embargo, toda, o por decir la mayoría de inversión extranjera va para ese país, incluyendo de empresarios salvadoreños. ¿Por qué, doctor? No, yo decía dos cosas que me parece que es importante. Uno, que Nicaragua, que es un país con mayor pobreza, un país con una productividad en teoría más baja, con una mano de obra en teoría menos calificada, un ambiente creado por un gobierno que se ha declarado a sí mismo marxista-leninista y donde el presidente tiene a la institucionalidad secuestrada, hoy por hoy atrae más inversiones que El Salvador. Entonces la pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿qué estará pasando en este país que aún un país que ofrece condiciones tan frágiles como esas de Nicaragua nos puede superar en este campo? Porque que lo supere Costa Rica, Panamá, no es de extrañar. Claro. Que lo supere Nicaragua para mí es sorprendente por esas condiciones, pero la explicación está en lo mismo. Vimos hoy un cuadro donde se evaluaba la institucionalidad de El Salvador, y es una institucionalidad que está comprometida, que está destruida, que se considera arbitraria, que se considera poco segura, donde no se siente que haya verdadera independencia de las cortes, y por lo tanto la verdad es que no ofrecemos una mejor institucionalidad. Y además aquí se compone con un ambiente de inseguridad, de crimen, de situaciones, voy a decir, irregulares en el tránsito de la moneda, que crean una gran incertidumbre y aleja a los inversionistas, a los extranjeros sin duda, y posiblemente a algunos de los locales que empiezan a diversificar su riesgo. Cuando el empresario salvadoreño sale a Centroamérica, a Colombia, a México, a Miami, no es deslealtad, es proteger el capital de los socios, la responsabilidad que él tiene diversificando el riesgo y dejando solo una parte acá en El Salvador. Eso lo comparaba yo, y me parece que es importante hacerlo, con el país que tuvimos a principios de la década del 90, 92, 93, cuando se negoció y se firmaron los acuerdos de paz. Se creó una gran ilusión y nos alineamos todos, y me incluyo. Fue cuando yo vine a trabajar a este país por la competitividad del desarrollo sostenible, y empezamos todos con gran ilusión diciendo, bueno, en esta era de paz vamos a transformar el país. Fue cuando empezaron claramente a traerse otro nivel de inversiones, cuando El Salvador se proyectó como un líder de la integración centroamericana, cuando se habló de El Salvador como una plataforma de intercambio regional, cuando se formalizó muchísimo la relación con Guatemala con un intercambio vigoroso. Bueno, ese liderazgo y esa ilusión se han perdido y hay que recuperarlos. La inversión extranjera
no solo es importante porque trae capital, de hecho para mí el capital es lo menos importante, trae empleo, trae nuevos métodos de producción, trae conocimientos diferentes, trae acceso a nuevos mercados, trae nuevos diseños y productos, nuevas metodologías, nuevos sistemas de control que aumentan la productividad promedio del sistema nacional. Y eso es lo que buscamos, no solo la inversión extranjera, una inyección de capital, sino mecanismos que nos ayuden a transformar el nivel de productividad. Y en ese sentido, habernos desgastado y perdido tanto espacio en la inversión extranjera es una tragedia para un país pequeño como este, que requiere de ese capital y sobre todo de todas esas otros beneficios de la inversión para proyectarse a la globalización con alguna ventaja. Ok, otra pausa comercial en 8 en punto, en la que se viene. Volvemos con más. Sabíamos que iba a estar muy pendiente de 8 en punto. Ingeniero Zárate, la educación es la que todos los gobiernos le apuestan, porque la riqueza más grande de todo pueblo es la población estudiantil. Usted es el rector de una de las universidades más prestigiosas en este país y con la mayor densidad poblacional en estudiantado que pueda tener un país. ¿Qué tan importante es esta para sacar adelante nuestra economía, para sacar adelante nuestro país? Bueno, hoy por la mañana el ministro de Educación dio el resultado de la prueba PAES, que es un indicador, ¿verdad? Uno de tantos indicadores. Si uno observa el porcentaje de crecimiento, pudiéramos decir que en estos últimos 3 o 4 años no hemos tenido variación en el resultado de la prueba PAES, ¿verdad? Eso, sobre todo cuando separamos los institutos privados de los institutos públicos, pero esto también sucede en otros países. El Ministerio de Educación es el presupuesto que es el ministerio que recibe la mayor cantidad de recursos. Y casi el 86% es en salarios de profesores, en infraestructura. Menos del 3% es lo que se hace en inversión. Entonces, eso puede reflejar el interés que ha tenido no este, sino que los gobiernos anteriores también en invertir en educación. Hoy decía el doctor Artavia que Costa Rica ya superó el 7% del Producto Interno Bruto en el área de educación. Hablábamos en otra oportunidad, Sergio, de que hay otras instancias que tienen el 6% del presupuesto y no gastan o no invierten el 100% de lo que se da. A esto hay que agregarle que cuando se hace el cálculo del 6%, siempre se hace con ingresos optimistas. Estimados. Sí, altos, ¿verdad? Entonces, creo de que no es este gobierno, sino que también los anteriores siguen en deuda con la educación, y no solo con la educación superior. En Centroamérica antes no se explicaban el fenómeno de que por qué en El Salvador la educación superior era en porcentaje atendida más por universidades privadas que por universidades públicas, ¿verdad? Lo mismo sucede en la educación intermedia. Ya lo acabo de decir con los resultados de la prueba de PAES. El candidato a presidente por el partido de gobierno ha hecho una serie de ofertas en educación que yo realmente, si las cumple, voy a estar muy entusiasmado porque le está poniendo mucho interés a la educación. El doctor Artavia presentaba unos datos ahora que creo que llegamos 7 años tenemos en promedio de educación, ¿verdad? 7,5. 7,5, con una meta de 12 años de estudio, que aún para países como Costa Rica y Panamá, que tienen un porcentaje de logro de bachillerato que creo que alrededor del 90-95%, ¿no? No, ojalá. Ojalá. Bueno, El Salvador no los tiene, ¿verdad? Y esa es una deuda realmente en educación. Creo que los gobiernos deben de prestarle más atención, pero en un modelo integral, no verlo por secciones, ¿verdad? Creo que es importante no verlo políticamente, ni verlo solo socialmente, porque el aspecto de darle uniforme, de darle el vaso de leche, de darle... Yo eso lo considero importante, ¿verdad? Pero creo que no es determinante para que crezcan los indicadores de que la calidad de la formación que les estamos dando a los estudiantes de todos los niveles en El Salvador sea mayor. La misma pregunta para usted, doctor Artavia, partiendo de lo que nos ha expresado el rector Zárate. ¿Por cuánto en algún momento se entiende que caen sobre ofertas ya populistas y no reales sobre un proyecto para la educación de nuestro país? Bueno, vamos por partes. Yo creo, vamos a decir lo siguiente.
Hay un concepto que a mí me parece fundamental en términos de lo que es educar una población juvenil, que es el concepto del bono demográfico. Es difícil de explicar en un programa como este, pero voy a tratar de hacerlo de la forma más sencilla utilizando un ejemplo. Cuando después de la Guerra Mundial y de la Guerra de Corea regresan a Estados Unidos masivamente los soldados, se dan literalmente millones de formación de parejas, matrimonios, y entonces se da lo que los norteamericanos han llamado el baby boom, una tasa de reproducción alta y una generación muy grande de niños entre 1953-54 y 1969, aquello se llena de una población joven, y Estados Unidos se preparó para eso invirtiendo masivamente en capacitación técnica, en el sistema universitario estatal, en lo que se llama los Land Grant Universities, que es una franja de universidades en todo el medio oeste y la zona montañosa de Estados Unidos, con la idea de que esa masa juvenil se convierta en un sustento productivo, en un salto vertical en la productividad que puede alcanzar el país. En Centroamérica en general estamos muy mal en eso, el bono demográfico se nos está pasando. Aquí en El Salvador, por ejemplo, ya la pirámide es más ancha en la parte entre quienes tienen entre 15 y 34 años y no en los que están entre 0 y 14 años. Eso significa que ya estamos hablando de gente que son adolescentes o entrando en la edad adulta y que ya no educamos para un nivel superior de productividad. Eso nos va a traer problemas en el futuro porque esta gente de baja productividad no va a poder sustentar un sistema de pensiones de gente que hoy vive más, somos más longevos. Ellos no van a poder sustentar la transformación productiva de El Salvador porque no los hemos educado para que hagan eso. En otras palabras, nosotros estamos teniendo nuestro propio baby boom, pero no preparamos el terreno para convertir esa generación masiva de jóvenes que ya están creciendo en esa fuerza productiva que transforma el país. Entonces estamos perdiendo esa oportunidad. Las cifras que decía Nelson es correcto, El Salvador tiene una escolaridad de 7,5 años, tiene hoy una escolaridad esperada para la generación escolar actual de 12 años, que implica desde educación parvularia hasta una secundaria completa, pero la realidad es muy diferente. Estamos graduando menos del 60% de secundaria y solo el 23% de la población que termina la secundaria va a alguna forma de universidad o de educación técnica profesional. En otras palabras, estamos dejando a nuestra población sin la educación que necesita para transformar la productividad del país y eventualmente, conforme la población se envejece y la pirámide etaria se nos achata, para que pueda sostener un sistema de pensiones. Y eso lo vemos con mucha claridad. Este país que ha padecido de un gran mal como es la emigración de una gran cantidad de jóvenes en su población, es precisamente por la falta de oportunidades que hay acá para transformarse en la productividad y en la calidad de vida. Tienen que ir a otra parte a buscar sus oportunidades y eso demuestra el desgaste, voy a decir, del contrato social y del sistema productivo de El Salvador relativo a la juventud. Doctor, usted mencionó dos temas que son muy importantes. Nosotros en Debate Político todos los domingos acá abordamos diferentes temáticas y hay uno que los políticos pareciera que tienen un acuerdo entre las partes, como es el tema previsional, para no abordarlo, o de pronto el otro para no darle ventajas. Usted mencionó un conflicto, una guerra de Estados Unidos que se preparó y mencionó el tema previsional. Cuando los analistas exponen acerca de una pirámide invertida donde todos iban a trabajar para mantener a aquellos que ya se habían retirado, jubileo que viene de júbilo, de fiesta, parece que la agonía ahora es preguntarse si vamos a recibir algo. El tema previsional en nuestro país preocupa y muchos aseguran que es una bomba de tiempo. Es una bomba de tiempo, en primer lugar, porque una buena parte de la juventud que estaba llamada a sustentar ese sistema ya no está aquí, ha emigrado. Y en segundo lugar, lo que uno supone es que cada generación va a superar a las generaciones anteriores en dos cosas: en la base patrimonial y en la productividad, en la capacidad de convertir ese patrimonio en riqueza, en crecimiento económico. Aquí en El Salvador no estamos creciendo económicamente, o sea, no estamos convirtiendo el patrimonio en riqueza y perdimos una buena parte de la juventud. Entonces, ciertamente, el sistema de pensiones a futuro está en gran riesgo.
Ok, ingeniero, hay una pregunta que no puedo terminar este bloque sin que yo se la haga, y es que representantes del Banco Mundial que están en nuestro país leí en un rotativo este día que decían, miren, la situación económica del país es complicada y nosotros recomendamos que el comercio informal pase a formalizarse y a pagar impuestos. ¿Qué tan viable en la práctica es esto? Porque en términos electorales se ha prometido, pero nunca se lleva a cabo. Bueno, lo dijo el PNUD hoy en la mañana cuando dio el informe de desarrollo humano, ¿verdad? Que hay cifras que no están comprobadas porque el comercio informal en nuestro país es muy grande. Cuando nosotros hacemos las encuestas de opinión pública en la ficha técnica, cuando estamos elaborando el perfil del encuestado, le decimos a la gente que en qué sector trabaja, ¿verdad? Que el sector informal algunas veces ha llegado al 36, 37%, ¿verdad? Son trabajos a medio tiempo, en fin, hay una serie de características que hacen difícil dimensionarlo o poder ubicarlo, ¿verdad? Electoralmente siempre eso ha dado rédito, ¿verdad? Porque no hay... Muchas veces la gente que está en ese sector son las bases de algunos partidos políticos y son los que trabajan con ellos, ¿verdad? A algunos partidos con algunas estrategias fomentaron el comercio informal cuando cerraron calles e hicieron peatonales de comercios informales que pagan el impuesto a la alcaldía municipal, pero no hay otra medida para poder tenerlo. El problema que yo veo es que lo que mencionaba el doctor Artavia hace un momento es que ese flujo de dinero que no podemos encontrar la procedencia, se mueve mucho dinero en este segmento, en el segmento informal. Se ha hablado de otras cosas también, del incremento del IVA, ¿verdad? Pero como estamos en elecciones, esos temas, como le decía usted, Sergio, son tabú. Pero creo que es importante hacer una discusión acerca de esto, porque hay sector informal que no es micro ni pequeña empresa. Creo que habría que hacer una investigación más a fondo de esto para poder conocer y determinar cómo es que están estructurados estos comercios, porque hay gente que está en el sector informal que maneja más plata que la gente que está en el sector formal, ¿verdad? Y creería yo, se han hecho cálculos, ¿verdad? Yo he escuchado al ministro de Hacienda hacer cálculos acerca de esto. Pero como siempre pasamos en campañas políticas, es un tema que realmente se vuelve tabú. Ok, voy a hacer una pausa comercial. Vamos a ir a participación ciudadana en el último bloque. Pero hay una pregunta sobre esta que yo necesito hacérsela a usted con su experticia dentro de la institución en la cual usted preside. ¿Cómo hacer, doctor, para que el comercio informal se pueda incentivar a dar ese paso cualitativo cuando de pronto dicen no tenemos incentivos, nos van a agravar, los impuestos los va a ocupar el gobierno para aumentarse los bonos de los diputados o los viajecitos? Pausa, señores, regresamos con más. Ay, Dios mío, estamos de regreso. Estábamos hablando de fútbol porque el fútbol también dinamiza la economía si vamos o no a un mundial. No vamos a hablar de amaños de partidos. La pregunta que ya la teníamos, ¿cómo hacer que el comercio informal se formalice? Bueno, déjeme partir de la parte negativa. Ahora en la conferencia presenté los últimos datos del índice de facilidad de hacer negocios en el país y ahí aparecían algunos datos, voy a citar solo 3. Uno, que El Salvador está en la posición número 113 entre 185 naciones en el índice general, está en la posición 129 en el proceso de inscripción de una nueva empresa. Entonces imagínese usted ser un pequeño empresario informal y tener que pasar por aquel calvario que no solo es el costo legal, el costo de documentos, el costo que implica pues formalizar con un abogado y demás, sino todo el tiempo productivo perdido. Esta gente que vive en una economía de subsistencia y que no puede dedicar 20 o 30 días a no producir porque lo va a sufrir su familia, lo van a sufrir sus hijos. Entonces lo primero que hay que hacer es simplificar el trámite al mínimo. Otro dato que aparece ahí, y solo ese voy a citar, es que el 55% de las ganancias de una pequeña empresa nueva van al fisco en diferentes formas, impuesto de ventas, impuesto sobre la renta, impuestos indirectos de planilla, en fin, todo lo que implica las contribuciones que hace una empresa formal y que no hace una empresa formal. Entonces,
Entonces, si le decimos a una persona, usted va a perder un mes de trabajo y además le vamos a quitar el 55% de sus ganancias una vez que se formalice, por supuesto que va a decir, yo no quiero estar en la economía formal. Entonces, tenemos que cambiar las condiciones radicalmente. Tenemos que crear, no solo, voy a decir, una plataforma donde la inscripción sea cuestión de ir 2 horas a una oficina y uno ya sale inscrito formal, sino que tenemos que darle un periodo de transformación productiva, de transformación en el tiempo, para que vaya aumentando hacia una carga impositiva cuando el crecimiento de la empresa se dé. Pero no podemos empezar desde el inicio quitándole lo que necesita para darle de comer a su familia o para llenar sus necesidades de materia prima o lo que sea. Entonces hay que cambiar muchísimo la dinámica de esto. La otra cosa que hay que hacer es valorar los activos de la economía informal. Te pongo un ejemplo, un pequeño jardinero que tiene su maquinita de cortar zacate, 2 machetes y en fin, una orilladora o una guadaña de motor, ¿no? Llega a hacer un préstamo en un banco y le dicen, usted no tiene activos, porque usted anda eso en una carreta, esa máquina se la roban, esa máquina está vieja, no tiene ningún valor, claro. Pero resulta que no solo sí tiene un valor, este señor no solo tiene esos activos, sino que posiblemente tiene 20 o 24 casas a las que va todos los meses o cada 2 meses, tiene 48 y va cada 2 meses a hacer el jardín, que no están formalizados en un contrato, pero que es un contrato en firme, porque uno cuenta el día que llega el jardinero y el jardinero llega. Cuando eso lo hace una gran empresa, eso es parte de su goodwill y su sistema de distribución. Cuando lo hace un pequeño empresario, le decimos eso no tiene ningún valor de cambio, ningún valor de garantía. Entonces, obviamente, la promesa de que va a acceder al crédito o de que va a poder mejorar las condiciones de productividad no se da. Entonces, tenemos que aprender a valorar y a reconocer los activos tangibles e intangibles de la economía informal. Y esto ciertamente no se hace en esa forma en este momento, lo cual implica que no existe un incentivo para un pobre informal de entrar en esa formalidad. Ok. La misma pregunta, ingeniero, porque de pronto tocó algo el doctor, 2 reformas fiscales acá en nuestro país, para muchos mes con mes, los primeros 10 días de cada mes, con la rendición de cuentas bajo la carga impositiva de la declaración del IVA, es un verdadero dolor de cabeza. Y esta es una de las promesas, este es uno de los ejercicios que en cada campaña nosotros recurrentemente la estamos nosotros escuchando. Acaban de declarar inconstitucional la retención del 1% para todas las empresas, la Corte Suprema de Justicia. Pero una gran cantidad de empresas, sobre todo las que son formales y estaban registradas, tuvieron que aportar el 1%, ¿verdad? Ahora se declara inconstitucional y ese dinero no lo regresan, ya entró a las arcas del Estado, perdón. Creo que lo que hay que buscar es ganarse la confianza, ¿verdad? Es importante hacer un acercamiento, pero no en un sentido de adversario ni de atacarlo, ¿verdad? Y sobre todo que si la empresa informal ve las diferencias que tiene la empresa formal, ¿verdad? Y el distanciamiento que han tenido durante todo este tiempo, tienen poca confianza de pasar a un proceso de formalización y de estructurarse, porque probablemente lo que va a hacer el gobierno es estarlo buscando simplemente para quitarle los impuestos, ¿verdad? Entonces hay que buscar incentivos, y algunas veces le ofrecen más incentivos a los que están afuera cuando quieren traer inversión extranjera que los que están aquí, porque yo quiero reiterar lo que mencionaba el doctor Artavia. Algunos políticos hacen ver mal a los empresarios salvadoreños porque invierten en otros países, ¿verdad? Las sedes están aquí, en El Salvador. Se genera fuentes de empleo en otro lado y que aquí no se da. Bueno, si el clima no es así, no podemos castigar a un empresario ni hacerlo ver mal políticamente porque es mi adversario en otro partido político. O sea, hay que tomar en cuenta eso. O sea, yo me sentiría halagado de que una empresa nacional crezca y vaya al exterior, porque eso demuestra que es competitivo y que el recurso que tiene aquí en el país también tiene esos conocimientos y esa formación, y no lo vería como un enemigo. Ok.
Con eso llegamos al final de la entrevista 8 en punto. Solo recordarles, señores, que el próximo 27, miércoles 27 de noviembre, se viene la encuesta del CIOP. Acá vamos a estar con el rector. Y la otra semana, por supuesto, Noche de Rectores. Ayer conversamos también con Armando Guzmán, parte del esfuerzo que la Universidad Tecnológica está haciendo para traer a gente como el doctor Artavia, gente de altura. Doctor, un muchas gusto gracias, Sergio. que nos haya acompañado y bienvenido nuevamente a su país, El Salvador. Muchas gracias. Ingeniero, Sergio, siempre es un gusto. muchas gracias, y yo quiero en público darle las gracias al doctor Artavia por habernos aceptado la invitación. Nos sentimos muy orgullosos de contar con su apoyo y con su cariño, doctor, y siempre bienvenido a El Salvador. Muchas gracias, Nelson. Un placer siempre. Gracias. El Salvador y la universidad. Muchas gracias. Bienvenido, gracias amigos televidentes, hasta mañana. Que el Señor los bendiga a todos.